oportunidad y le agradecemos la visita en nuestro programa a la profesora Victoria Morales Gorleri. Gracias, Victoria, por acompañarnos para hablar de esta realidad, ¿no? Que no es ajeno y que el 8 de agosto ya, si digamos, se aprueba en el Senado, se convertirá en ley o no. Me gustaría tu visión. Yo creo que lo primero a aclarar es que a veces creo que hay cierta confusión en que la ley que se está debatiendo hoy en el Senado y se aprobó en diputados es una legalización del aborto, que no es lo mismo cuando hablamos de despenalización del aborto. Y hay una diferencia muy clara en esto que a veces es desconocida. Cuando digo que es una legalización es porque plantea o sea, nuestro Código Penal planteaba excepciones en algunos casos, con una redacción confusa que creo que trajo muchas dificultades en esto. Por ejemplo, el tema de los casos de violación, en donde el Código Penal establece que la excepción en caso de violación es sobre mujer demente o idiota, así lo describe, tétrica la redacción, pero sí, de hace muchísimos años, pero que apuntaba a los casos de violación sobre mujeres con alguna discapacidad. Entonces, yo creo que una cosa es plantearse las excepciones, o sea, que es un delito el aborto, porque nuestro marco jurídico determina en la Constitución Nacional, en el Código Civil, en la incorporación de los derechos del niño en la Constitución, nuestro país determina que hay vida desde el momento de la concepción. Entonces el debate es muy difícil porque estamos frente a una discusión que tiene que ver con dos vidas, la vida de un niño por nacer y la vida que corre riesgo de las madres que abortan en situaciones de clandestinidad. Entonces esa discusión es muy difícil porque justamente son dos vidas y que nuestro país siempre ha defendido la vida desde el momento de la concepción y en todas las etapas evolutivas de la mujer y de todos, ¿no? Entonces es lógico que aparezcan sensibilidades muy profundas porque es un tema tan profundo como la vida de la humanidad y la vida de nuestros argentinos. Entonces, cuando hablamos de excepciones o de despenalizar en algunos casos, tiene que ver con entender que hay situaciones muy complejas, que es un delito el aborto, porque hay una vida humana, pero que hay situaciones complejas en las cuales no podemos penalizar a la mujer o debemos atenuar las penas en algunos otros casos. Pero la ley esa parte no entra en discusión, me parece, ¿no? Digo, de un lado y del otro, cuando dicen esto, no, saquemos a la mujer que reciba la pena. Sí, yo creo, y disculpe que interrumpa, hay que separar el embarazo patológico que entra el riesgo del chico del embarazo y hablemos cuál es el objetivo del aborto, como bien decís vos, legalizarlo, porque cuando sucede algo de violación, violación, es como decís vos, en ciertas características patológicas mentales, porque hoy, desgraciadamente, cualquiera, incluso en un matrimonio, alguien acusa de violación y bueno, entraría en esta presunción de aborto, porque se siente violada aún con su propia pareja. Hoy la ley que estamos discutiendo plantea mucho más que eso. O sea, no plantea la despenalización en los casos de violación o donde corra riesgo la vida de la madre, sino que está planteando la legalización hasta los 9 meses en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque incorpora el concepto de salud entendido como derecho humano que plantea la Organización Mundial de la Salud, que significa... para todas las enfermedades. No solo enfermedades, sino... O sea, no es físico, sino que la Organización Mundial de la Salud plantea la salud entendida como derecho humano para los casos que afecte la salud emocional, psíquica y física de la mujer. Con lo cual, una mujer en cualquier etapa de su embarazo, a los 7 meses, que plantea que se ve afectada su salud emocional, puede practicarse de manera legal un aborto. Entonces, por eso que yo planteo siempre esto al inicio, porque me parece que la sociedad a veces no termina de entender qué estamos debatiendo. Una cosa es lo que uno profundamente piensa sobre si hay vida desde el momento de la concepción o no, si nos plantamos en la mujer y en la problemática de la mujer, o si nos plantamos en la problemática de ambas vidas. Pero otra cosa es que se sepa que lo que estamos discutiendo es legalizar en todos los casos y en cualquier momento del embarazo la posibilidad
de eliminar la vida desde el momento de la concepción, la vida humana que está creciendo en el útero y que es una etapa evolutiva de un ser humano. Al menos así lo considero yo, pero además de considerarlo yo, está establecido en nuestro marco jurídico más fundamental como la Constitución Nacional. Entonces creo que esa es la aclaración que me parece que la sociedad tiene que saber. No estamos discutiendo la despenalización en casos de violación o en casos de riesgo de la salud o de la vida de la madre. Estamos discutiendo la legalización en cualquier momento del embarazo ante que afecte la vida emocional de esa mujer. Y ahí creo que como sociedad nos tenemos que replantear muchas cosas. Sí, no, sí. ¿Qué modelo de sociedad queremos? En la que elegimos y descartamos. Desde el lugar de tu cargo tendrás mucho más conocimiento que nosotros y más llegada, digamos, a la realidad social, ¿no? Sí. Y se pone como bandera, esta cosa es para defender a las mujeres humildes, las más carenciadas, y paradójicamente las últimas encuestas lo que dicen es que la clase social con menor recurso es la que está en contra del aborto, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu visión desde tu lugar de trabajo? Yo veo lo mismo. La realidad es que las mujeres en situación de alta vulnerabilidad económica y social defienden la vida. O sea, para ellas sus hijos son su vida, son su existencia, la razón de su existencia. A lo mejor debemos cuestionarnos. Me acuerdo, Lorena en la Villa 31 me decía, Vicky, vos no entendés, porque yo hablaba del tema de salud reproductiva, ¿no? Y ella me decía, vos no entendés, mis hijos son mi vida. Yo soy porque tengo hijos. Muy bien. Que a lo mejor también nos tenemos que cuestionar. Tampoco la existencia de una mujer pasa por tener hijos. Pero ¿no? Si fue su sensación. Pero la verdad es que es eso lo que eligen, lo que piden, lo que desean, lo que defienden. Hoy hay agrupaciones que se están reuniendo en las principales villas de todo el país que se llama Los Pobres por la Vida. Se están convocando para ir primero al Congreso. Después, disculpame, están los matrimonios que quieren tener hijos y no pueden. Pero eso es otro... No, pero va a lo que dice ella, que pueden tener hijos y no lo quieren tener. Sí, igual también hay una cuestión en la situación de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, esto que decíamos de las variables de violación, que claramente son muy complejas y suceden en la mayoría de los casos en el ámbito intrafamiliar, sobre todo en las poblaciones de alta vulnerabilidad. Ahora, ¿qué está planteando esta ley? Que una mujer que fue violada, a su mera declaración, sin ningún tipo de denuncia, pueda practicarse un aborto. ¿Qué hacemos entonces con esa mujer? ¿La condenamos a que vuelva a esa familia a ser nuevamente violada? ¿A pasar nuevamente por una situación de tener que resolver un aborto? ¿A que su marido la obligue a abortar o sus padres? Entonces, yo creo que socialmente no estamos acompañando justamente a esa mujer de alta vulnerabilidad. Exactamente. Yo que camino mucho las poblaciones más pobres de nuestro país, veo permanentemente esto, en donde las mujeres pobres abortan, la mayoría de las veces está acompañada por la decisión de un hombre y no por su propia decisión. Totalmente. Sino presionadas a tomar esta decisión. Y a su vez, en algunos casos donde sí son ellas las que lo deciden, no las deciden en libertad. Es mentira que decidir el aborto es libre, sino que no les queda otra alternativa por su contexto. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dónde está la libertad de esa mujer? ¿En tener que estar condicionada por su pobreza y por su contexto, obligada a decidir abortar? ¿O la solución social es acompañar la vida de esa mujer para evitar los motivos que la llevan a tomar esa decisión? Creo que entonces se tendrían que empezar a debatir esto, ¿no? Exacto, yo creo que en el fondo es una discusión hipócrita. Sí, porque hay mucha hipocresía. Creo que si para nadie el aborto es una decisión feliz, es un drama. Se debate el aborto... Sí. El derecho de decir, yo tengo derecho a mi propio cuerpo, sí, pero no a otro que no es tu derecho, que es el chico a nacer. Esto no está planteado en la legislación y no se considera la figura del padre, aunque no esté planteado, coincido que debería considerarse. Hay que plantearlo. También digamos, es una realidad que en las situaciones de alta vulnerabilidad y en los casos en donde todos como sociedad nos planteamos la cierta excepción y que ya el Código Penal lo establece en los casos de violación y riesgo para la salud física pero de la claro, madre. Y aparte, yo como padre, yo digo, yo me quiero hacer cargo de mi hijo. Por supuesto. ¿Y por qué no?
Por supuesto, para mí debiera considerarse, pero también hay una realidad también, que es que los hombres en las situaciones de alta vulnerabilidad no están presentes y no acompañan la vida de esas mujeres. Entonces, últimamente yo creo que de todos modos, el derecho debiera estar establecido. No, te cuento de la realidad que veo en la pobreza, ¿no? En el 30% de pobreza, en donde hay situaciones de mucha violencia. De todos modos, coincido absolutamente con vos, Miguel, que la figura paterna tiene tantos derechos como la materna en definir la vida de ese ser. Permitís, yo creo que justamente lo que vos estás planteando, lo que vos decías también, creo que nos da más luz en relación a pensar que la verdadera solución a estas problemáticas no pasan por legalizar el aborto, pasan por acompañar la vida de esas mujeres y hombres y niños por nacer. Totalmente. O sea, son las políticas públicas, es una sociedad comprometida con las problemáticas sociales que tenemos como país y que no podemos desconocer y que son muy duras. Y ese es el camino que tenemos que abordar. Totalmente. El contener, el acompañar, el dar soluciones, el dar educación. Como médico. No, y además hay un dato que no es menor. Por ejemplo, en Finlandia, que ya legalizó hace 30 años el aborto, se triplicó el suicidio en mujeres que abortaron. O sea, también hay un síndrome posaborto que no podemos desconocer como sociedad y que condenamos a nuestras mujeres a tener aún más otra situación más de alta vulnerabilidad que las pone en riesgo. Como vos decís, Mechi, no es una elección feliz, no es una elección, o sea, es una decisión ante un contexto, ante una situación difícil. Creo que lo que tenemos que hacer es acompañar a esas mujeres, darles las herramientas para que no tengan que tomar esa decisión, porque las toman condicionadas por la vida que tienen alrededor, abrazarlas, entender su situación compleja, pero no es el camino legalizar el aborto. Lo único que va a traer es más dolor.